¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva clase de filosofía. Yo soy el profesor Lautaro y hoy vamos a hablar sobre la filosofía moderna. El principal cambio entre la filosofía medieval y la filosofía moderna es que durante la filosofía medieval, como habíamos visto en el video anterior, en la clase anterior, el centro, el eje de la reflexión filosófica es Dios, la relación del ser humano con lo divino, ¿sí? Y las características generales era que el ser humano es un ser creado por Dios, que Dios creó el mundo por un acto de amor, y toda la reflexión filosófica giraba en torno del problema religioso, del problema de Dios. Por eso se denomina que es una etapa teocéntrica, porque el centro de la reflexión filosófica es Dios. De ahí viene teocéntrica. Pero gracias a algunos factores que facilitaron, que produjeron de alguna manera un cambio en la cosmovisión del mundo, el problema en la filosofía moderna pasa a ser otro. El problema en la filosofía moderna, el eje de la reflexión filosófica empieza a ser el sujeto, el ser humano, ¿sí? El ser humano como conocedor del mundo y el ser humano como un ser que busca dominar la naturaleza, que busca dominar el mundo para su propio provecho. Los principales cambios que facilitaron este pasaje entre la filosofía medieval y la filosofía moderna, un cambio de la cosmovisión en el mundo, fueron principalmente la imprenta, porque las personas tenían un mayor acceso al conocimiento. Antes el conocimiento, durante la Edad Media, el conocimiento solamente estaba relegado a sectores religiosos o sectores de poder. A partir de la invención de la imprenta y a otros cambios religiosos y políticos, el conocimiento empieza a abrirse a otros sectores de la sociedad y eso hace que el conocimiento sea más accesible para la mayor cantidad de personas. Eso genera un montón de cambios sociales, políticos, intelectuales, etc. Otro de los cambios que facilitaron este cambio entre la filosofía medieval y la filosofía moderna fue una nueva cosmovisión, una nueva imagen del mundo. Antes, generalmente en la filosofía medieval, se pensaba que el mundo era cerrado, ¿sí? Que el cielo terminaba el universo, que Dios había creado todo el universo conocido, ¿sí? Que no se expandía mucho más del cielo que podemos ver actualmente. Pero a partir de algunos avances científicos, tecnológicos, se empieza a considerar que el mundo, mejor dicho, que el universo es infinito. ¿Sí? Gracias a Copérnico, Galileo, Newton, etc., científicos que facilitaron el pensamiento, mejor dicho, que se acercaron a la comprensión del universo como algo infinito y no como algo cerrado. Entonces se pasa de un mundo cerrado a un universo infinito. Entonces se expanden las posibilidades de pensamiento también en relación a esto. Otro de los cambios fundamentales que dividen a dos etapas, ¿sí? La Edad Media y la Edad Moderna, es el descubrimiento de nuevas tierras. Acá estamos pensando desde la perspectiva europea. Entonces, Europa descubre, ¿sí?, nuevas tierras que son lo que hoy conocemos América, que es donde vivimos nosotros. Pero desde nuestra perspectiva lo que pasó fue una conquista, una masacre. Entonces la palabra descubrimiento hay que por lo menos repensarla, ¿sí? Cambiarla. No tiene que ser considerada como algo natural, no es que nos descubrieron, porque acá ya había, digamos, un montón de pueblos originarios con unas civilizaciones muy avanzadas. Entonces, pero esa conquista, además de todo el oro que se llevaron desde acá, todas las tecnologías y todo eso, generó cambios y mucho progreso entre comillas, también científico, en Europa. En cuanto a lo específico de la filosofía, uno de los problemas fundamentales, hubo varios, pero como en estos videos estoy tratando de hacer una introducción general, así panorámica, por las diversas etapas de la filosofía, el problema principal del que vamos a hablar hoy es el problema del conocimiento. Es decir, la pregunta, ¿cómo se origina el conocimiento humano? ¿De dónde proviene todo lo que conocemos? ¿De dónde proviene la capacidad del ser humano para conocer el mundo? Esa es la pregunta principal, la pregunta fundamental en lo que se conoce como teoría del conocimiento, que fue una disciplina muy estudiada, muy reflexionada en esta etapa histórica que, recordemos, es la filosofía moderna. Entonces, en relación al problema de dónde se origina nuestro conocimiento, tenemos dos posturas enfrentadas.
Por un lugar, el racionalismo y por otro lugar, el empirismo. El racionalismo, como su palabra lo indica, que viene de razón, planteaba que todo nuestro conocimiento proviene, se origina de nuestra razón, de nuestra capacidad racional, de la capacidad del ser humano para conocer el mundo utilizando su pensamiento, es decir, la razón. En cambio, el empirismo lo que planteaba era que todo el conocimiento humano surge y se origina a partir de la experiencia, porque empírico, o sea, de empirismo, proviene de experiencia. Vamos a comenzar hablando sobre un filósofo fundamental, clave, tanto en la historia de la filosofía como también como representante del racionalismo. Este filósofo es Descartes. A Descartes se lo conoce como el filósofo de la duda. ¿Por qué? Porque él dijo en las Meditaciones Metafísicas: yo me propongo a dudar de absolutamente todo lo que conocí desde que nací. Entonces, ¿por qué? Porque todo el conocimiento que yo tuve desde que nací se sustenta en bases poco sólidas, ¿sí? Porque yo puedo dudar de un montón de cosas, puedo dudar de absolutamente todo y no tengo ninguna certeza de los conocimientos, no tengo ningún conocimiento absolutamente cierto. Entonces, el edificio, esta es una metáfora que él usa en las Meditaciones Metafísicas, o en el Discurso del Método, en uno de los dos, o en los dos, si no me equivoco, porque la metáfora del edificio es muy conocida. Descartes habla de que en el edificio de su conocimiento, es decir, todo el conocimiento que fue construyendo en su vida, tiene bases muy endebles, porque puede dudar de absolutamente todos sus conocimientos. Entonces se propone destruir todo ese conocimiento, a ver qué es lo que queda, qué es lo que se sustenta, cuál es la base sólida a partir de la cual puede fundamentar todo su conocimiento. O sea, quiere reconstruir el edificio de su conocimiento. Bueno, como dijimos, Descartes es el filósofo de la duda, porque se propone dudar de absolutamente todo. Entonces dice, voy a empezar dudando por los sentidos. ¿Por qué? Porque muchas veces veo un reflejo en una pared, mejor dicho, veo un reflejo en un vidrio, en un espejo, y creo que eso es real, pero lo que estoy viendo no es más que un reflejo, entonces mis sentidos me engañan. Mi vista, por ejemplo, ahí me está engañando. También dice que aunque esté viendo un objeto, por ejemplo acá el pizarrón, si yo veo el pizarrón, pienso que no me estaría engañando mis sentidos, pero muchas veces, estando dentro de un sueño, vemos cosas y nos parece que es la realidad, pero en realidad estamos soñando. Entonces, llevado eso al extremo, hay que pensar, dice Descartes, qué pasaría si toda nuestra vida no es más que un sueño, si todo lo que queremos conocer no estaría más que dentro de un sueño. Entonces tampoco podemos confiar en nuestros sentidos para conocer la realidad. Los sentidos no son una herramienta confiable para conocer la realidad. También dice, va a dudar de la razón. Mejor dicho, también va a dudar de la razón. Por ejemplo, en cuestiones matemáticas muchas veces nos equivocamos. Entonces es posible que nos hayamos equivocado en un montón de otras cuestiones. Entonces la razón, por lo menos en ese sentido, tampoco es una herramienta fiable para conocer cuestiones absolutamente certeras. La razón también nos puede engañar. Y supongamos que en esas cuestiones no nos engañe la razón, pero acá viene una de las teorías más locas de Descartes. Dice, ¿y si existiera un genio maligno, todopoderoso, con el mismo poder que Dios, o mejor dicho, un Dios maligno, que pone todo su empeño, toda su fuerza, todas sus ganas en engañarme, y desde que yo nací me muestra una realidad que parece real, pero que en realidad no lo es? Entonces, ¿y si me está engañando desde que nací? Entonces, llevando la duda al extremo, esto es lo que se conoce en Descartes como la duda hiperbólica, porque duda de absolutamente todo y lleva la duda al extremo. Entonces, pensando en esa posibilidad del genio maligno, no puedo confiar tampoco en la razón para conocer la realidad. La razón tampoco es fiable, es una herramienta confiable a la hora de conocer lo verdadero. Entonces, dice Descartes, sigue reflexionando, mejor dicho, y él dice, bueno, pero si yo dudo de todo esto, y si el genio maligno me puede llegar a estar engañando, ¿yo qué soy? ¿Existo o no existo? Entonces, acá llega algo clave en Descartes. Él dice, yo puedo dudar de absolutamente todo, ¿sí? Puedo desconfiar de toda la realidad, pero si yo estoy dudando, algo tengo que ser. Algo tengo que ser porque estoy dudando. Si no fuera nada, no podría dudar. Entonces, Descartes llega a la certeza de su existencia, porque dice, claro, yo dudo, y si dudo, entonces existo. Eso se conoce como cogito ergo sum.
una frase en latín que traducida se conoce como pienso, por lo tanto existo. No es que pienso primero y después existo, sino que pienso y porque pienso estoy existiendo. Es decir, pienso y por lo tanto me doy cuenta de que estoy existiendo. Entonces, pero se pregunta, y bueno, entonces sé que existo, pero ¿qué soy? Entonces Descartes dice que soy una cosa que duda, ¿sí? Una cosa que duda, y en latín se conoce esta expresión como res cogitans. El ser humano es una cosa que duda, que siente, que imagina, que piensa, etc. ¿Sí? Todas esas facultades racionales, mentales, interiores, podemos pensar también, son características de lo que somos, ¿sí? Eso es lo que pensaba Descartes con respecto al ser humano. Mejor dicho, a su propia conciencia, ¿sí? A su propia existencia. Porque después se va a preguntar, bueno, ¿qué pasa con el mundo exterior, con todo lo que se extiende ante mis sentidos? ¿Existe o no existe? Eso es lo que se conoce como res extensa, cosa extensa. Se puede pensar como cosa que se extiende ante mis sentidos, ante mi vista, ante mi ser, etc. La res extensa, las cosas del mundo, ¿existen o no existen? Porque de lo único de lo que puedo estar completamente seguro es de que yo existo. Entonces, acá llega a una conclusión que fue muy criticada en su momento, y Descartes dice, tengo en mí desde que nací como una idea innata, la idea de Dios. Dios, un ser absolutamente perfecto, no puede no existir. ¿Por qué? Porque es absolutamente perfecto. Este se conoce como el argumento ontológico. Dios, un ser absolutamente perfecto, no puede no existir, porque si no existiera no sería absolutamente perfecto. Y yo no lo tendría en mi mente. Entonces, el argumento de Descartes para comprobar la existencia de Dios es decir que como es un ser absolutamente perfecto y en ese ser absolutamente perfecto no entra la posibilidad de su inexistencia, porque eso sería una imperfección en su ser, y un ser absolutamente perfecto no puede tener ninguna imperfección, entonces Descartes llega a la conclusión de que Dios existe, y que Dios, desde que nacemos, pone en nuestra mente algunas ideas innatas, ¿sí? Desde que nacemos tenemos algunas ideas, como son, por ejemplo, la idea de Dios, la idea de algunos caracteres matemáticos, etc., que a medida que vamos creciendo y aprendiendo los vamos descubriendo. Entonces, Dios pone en mí cosas verdaderas, entonces todo lo que yo veo en el mundo es real porque Dios, un ser absolutamente bueno y perfecto, no me engañaría nunca. Por lo tanto, Dios existe, yo existo y las cosas del mundo también existen. Ese es el argumento que utiliza Descartes para admitir la existencia de Dios, y Dios sirve como garantía de la existencia de todo lo real. Para cerrar Descartes, resumo de alguna manera como diciendo que Descartes lo que busca con todo esto es admitir que la manera que tenemos para conocer el mundo es a través de la razón, del pensamiento racional, ¿sí? Los sentidos nos hacen equivocarnos un montón de veces. De lo único de lo que puedo confiar es de la razón, porque Dios pone una razón en mí, pone un conocimiento racional, lógico en mí, y me muestra un mundo verdadero. Por lo tanto, utilizando mi razón, razonamientos lógicos, llego a la conclusión de que yo existo y de que también Dios existe. Entonces, esta es, bueno, un resumen más o menos del pensamiento de Descartes que representa la posición racionalista, porque él dice que utilizamos la razón para conocer la realidad. Eso es el racionalismo. Por otro lado, del otro lado de la vereda, o como contrincante del racionalismo, tenemos al empirismo. Y el empirismo, recordemos que la palabra empirismo deriva de la palabra experiencia. El empirismo sostiene en general que solamente podemos conocer a través de la experiencia, ¿sí? Y principalmente una experiencia sensible o también sensorial. Van a focalizarse en que todo lo que conocemos a través de los sentidos es lo verdadero, ¿sí? Es lo real. Que la razón, digamos, está por debajo del conocimiento sensorial. Los empiristas en general creen que el ser humano es una hoja en blanco, ¿sí? Como este pizarrón, por ejemplo, que está acá, que a medida que vamos teniendo experiencias, esa hoja en blanco se va completando, vamos adquiriendo pensamientos nuevos, creencias nuevas, etc. Pero al nacer no traemos ninguna idea innata, sino que somos solamente un papel en blanco sobre el cual se escribe
y esas experiencias son nuestros conocimientos, ¿sí? Experiencias que van a tener que ver siempre con un contacto con el mundo exterior, ¿sí? Los empiristas creen que necesitamos del mundo exterior para poder conocer y que las experiencias que tenemos conociendo el mundo exterior a través de los sentidos van a configurar nuestro pensamiento, nuestro conocimiento. El principal representante del empirismo es David Hume, un filósofo inglés que pensaba, como buen empirista, que todo el conocimiento proviene de la experiencia. Para fundamentar su teoría de empirista, divide a las percepciones, analiza las percepciones en dos tipos. En primer lugar, impresiones y en segundo lugar, las ideas. Ideas e impresiones son diferentes tipos de percepciones. La diferencia entre ideas y percepciones está en el grado de intensidad de esas percepciones, ¿sí? Las impresiones son percepciones más intensas, más vivaces, más directas, digamos, y las ideas son percepciones que se derivan de esas impresiones y que tienen menos fuerza, menos intensidad y son menos vivaces. Hume también divide impresiones de la sensación e impresiones de la reflexión. Impresiones de la sensación son, por ejemplo, lo que percibo a través de mis sentidos. Por ejemplo, ustedes están percibiendo el color negro de mi remera, tienen la impresión de color negro, ¿sí? Porque lo están captando de una manera directa, ¿sí? Las impresiones son las percepciones directas, lo que capto en este momento, ¿sí? A través de mis sentidos, o también pueden ser impresiones de la reflexión, que las impresiones de la reflexión son estados de ánimo, por ejemplo, si me siento triste o si me siento feliz, esa tristeza o esa felicidad va a ser en ese momento va a ser una impresión de esa emoción, una impresión de la reflexión. Las ideas, por el contrario, son percepciones que se derivan de esas impresiones y como son derivadas tienen mucho menos fuerza y menos intensidad. Los recuerdos principalmente y las cosas que nos inventamos con la cabeza, ¿sí? No tienen el mismo nivel de intensidad, de vivacidad que las impresiones, que es lo que captamos en el momento. Si yo imagino o intento recordar algo, ese recuerdo va a tener mucho menos fuerza que cuando yo viví ese momento, que como lo percibí cuando lo viví en el momento en el que lo viví, ¿sí? Y esas son las ideas. Esto de impresiones e ideas lleva a Hume a hacer una crítica a la idea de sustancia. ¿Por qué? Porque si solamente tenemos percepción de lo que se me muestra a los sentidos y también de lo que se me muestra de una manera también a la reflexión, a las emociones, etc., no tenemos nunca una percepción de la sustancia en sí. Si pensamos, por ejemplo, en el pizarrón, yo lo que veo del pizarrón, ¿qué es? El color blanco, el color negro del borde, veo, qué sé yo, siento con el tacto eh, la dureza del pizarrón, etc. Son todas impresiones que se derivan en ideas, ¿sí? Pero ese es el conocimiento que yo puedo tener, por ejemplo, de este pizarrón. Ahora, la sustancia pizarrón, yo no la conozco. Pizarrón es solamente un nombre que se le pone al conjunto de todas estas características, de este color, del cuadrado, etc. El nombre pizarrón, la sustancia pizarrón, es imposible de conocer y por lo tanto dice Hume que la sustancia, digamos, no existe, es un invento de las palabras para tratar de comprender y analizar el mundo, pero la sustancia en sí misma no existe. Y entonces, ¿por qué? Cuando yo les hablo de pizarrón, ustedes ya saben qué es un pizarrón, y esto Hume dice que es por el hábito, porque estamos habituados a clasificar o a juntar las características comunes de los pizarrones en general con el objeto pizarrón. Entonces, si yo les digo pizarrón, ustedes van a pensar en un pizarrón porque están habituados a reunir ese conjunto de características con lo que comúnmente llamamos pizarrón. Y según Hume, el hábito es lo que facilita, o lo que posibilita, mejor dicho, nuestro conocimiento en el tiempo, ¿sí? Entonces, esta es su explicación de cómo hacemos para conocer el mundo y de dónde provienen nuestras ideas, de dónde proviene nuestro conocimiento. Entonces, para resumir, racionalismo dice que todo surge desde la razón, conocimiento lógico y racional, y el empirismo, por el contrario, dice que todo surge a partir de la experiencia, ¿sí? Que puede ser, como dijimos, una experiencia sensorial, pero también una experiencia interna o interior de la reflexión, ¿sí? En la próxima clase vamos a hablar sobre Kant, Immanuel Kant, un filósofo que de alguna manera
tomó cosas del empirismo y del racionalismo y las juntó en una teoría común, una teoría propia, que de alguna manera sintetiza estas dos oposiciones del pensamiento filosófico. Así que bueno, espero que les haya gustado, que se haya entendido. Si les interesa este contenido, suscríbanse acá en el canal, activen la campanita así les avisa cuando salen videos. Pueden seguirnos también en las redes sociales que dejamos ahí abajo. Y bueno, dejen algún comentario si quieren. Nos vemos en la próxima clase. Saludos.